chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por estar en tu cápsula de armario de lencería. ¿Sabes cuáles son las prendas que debes de tener para que no se te transparente, para no estar enseñando, por ejemplo, tirantes, para que las piernas no se transluzcan cuando llevamos un vestido claro? Hoy te lo aclaro todo en 10 prendas que debes de tener de lencería, de ropa íntima para verte siempre elegante y para todo tipo de prendas, ya sea vestidos, faldas, blusas, todo lo que debes de tener, no es tan complicado. Así que quédate hasta el final. Muchas gracias por suscribirte a mi canal porque vemos todo lo que tiene que ver con moda, belleza y estilo de vida, jueves y domingos por el momento. Así que sigamos. La primera prenda que debes de tener y que será parte de tu cápsula de armario de ropa interior es el brasier beige. El mejor tono que encuentres, un tono medio va perfecto y trata que no tenga ninguna textura y si puedes que el escote sea como en V, es decir, que baje para que cuando tú uses blusas, vestidos o algo que tenga que ver con un cuello V ligeramente pronunciado, pues no se vea y no necesites utilizar absolutamente nada. Los beige o los brasiers beige no se transparentan, los puedes utilizar absolutamente con todo. ¿Puedes tener uno negro? Sí. Sin embargo, el negro solamente lo vas a poder utilizar con ropa oscura y el beige lo vas a poder utilizar absolutamente con todo. Si no se logra ver por la axila cuando levantamos el brazo, incluso hasta con ropa oscura. Aunque lo indicado sería el negro, porque si levantamos el brazo, pues no se va a ver. Así que lo primero que tienes que comprar son varios, pueden ser 2, pueden ser 3 prendas y ojo, que te queden bien. Ayúdate de las personas que trabajan en las zonas de lencería, ellas te van a revisar que el ajuste sea perfecto, que la forma sea perfecto y que la marca también te quede bien. Yo por lo general trato de utilizar, por ejemplo, Oysho, que es marca española, pertenece al grupo de Inditex, ya saben, Zara, Bershka, todo este grupo Massimo Dutti, y en los Estados Unidos compro Calvin Klein. No sé tú si hay alguna marca que me puedas recomendar, por ejemplo en los Estados Unidos. Yo por lo general siempre uso Calvin Klein porque tienen un precio adecuado y los puedo estar cambiando pues por lo general cada vez que voy. De hecho, tienes que cuidar que los resortes no se venzan, es decir, que los tirantes no estén vencidos. Cuando un tirante está vencido, lo tienes que cambiar por otro, pues va a caer y el ajuste no va a ser el ideal. Hablemos un poquito de colores y texturas. Los colores son un poquito un adorno, es para sentirnos bien, es cuando tenemos una blusa tono a tono. Los colores los debes de dejar como en segundo plano, es un segundo lugar. Los colores deben de esconderse, es decir, siempre vas a tener que escoger un tono de blusa más opaco que el color de brasier que estés escogiendo. Por ejemplo, si tengo algo gris, necesitaría un tono chocolate, necesitaría un tono gris Oxford para que no se vea, un tono a tono, es decir, exactamente igual, para que no se vea. Pero si voy a tonos claros de blusas, jamás voy a poder utilizar este tipo de colores porque se va a transparentar. El beige es el adecuado. Cuando hablamos de texturas, chicas, todas las texturas se notan en las blusas delgadas y más si estás hablando del verano. Ahorita que hace verano, las texturas como los encajes son terribles, son tu peor enemigo porque aunque tu ropa interior esté espectacular, no se ve lindo que se transparente. Ahora, los bralette están hechos para poder enseñar un poco de lencería, para que a lo mejor la blusa, si tiene algún detalle que deja ver la lencería, se vea algo lindo. Por lo general, los bralette deben de ir tono a tono con la blusa, es decir, una blusa tinta con un bralette tinto por si se va a escapar algún detalle, que se vea tono a tono y que se vea algo elegante, algo bonito. Sin embargo, los bralette no son para estarlos enseñando, son solamente por si se escapa algo. El siguiente brasier que pueden tener es el sin costuras. Sin costuras quiere decir que es una tela que se corta con tijeras, nunca cosen, nunca pasan la máquina
y estas telas tienden a pegarse al cuerpo y ser una segunda piel. Si se fijan, se ve cómo lo cortaron, de hecho no se ve ninguna costura, y este tipo de prendas suelen pegarse y verse muy estéticas. Hay beige, este es ligeramente blanco porque yo lo compré para un vestido en particular, pero por ejemplo este tipo de prendas lo vamos a encontrar con distintos escotes. Este le va perfecto al vestido que yo utilicé. Era un vestido que tenía no mucho escote, pero sí la tela era muy delgada y necesitaba que fuera como muy sutil la costura, que no se viera. Entonces, un brasier sin costuras va a ser lo indicado para todas las telas como sedas, blusas con textiles muy delgados, vaporosos, que se marcan mucho. Todo lo que tiene que ver como satines y sedas se marcan muchísimo. Entonces necesitamos 0 costuras para que se vea elegante y no se vea. Este tipo de prendas también las encontramos con un muy buen soporte en la parte trasera, porque como no tienen muchas costuras, el soporte trasero tiene que ser un poquito más amplio para que se pegue a la piel y no se haga rollito. Así que de brasier lo van a encontrar cuando preguntan por un brasier sin costuras. El siguiente brasier, o sea, la siguiente prenda que debe de tener toda mujer es un brasier que sea strapless. Strapless lo van a utilizar las personas que necesiten utilizar blusas, vestidos que sean strapless o que no tengan, por ejemplo, una parte de manga o que tengan tirantes muy delgaditos, que la verdad ninguno de los anteriores se puede utilizar. Este tipo de brasier viene de hecho con tirantes, son removibles de ambas partes. Sí vienen con tirantes. Lo puedes utilizar como un brasier normal o lo puedes utilizar como un brasier sin esta parte de los ganchitos, es decir, sin los tirantes. Hoy en día, porque cuando yo era más chica no existían, ahora existen sin costuras. De hecho, lo compré ahorita en Osho, que está en las rebajas. Lo compré porque se me hizo muy bonita la calidad. Las copas ya no se marcan como se marcaban antes, ahora es como muy delicado todo. Y el mío, la verdad es que es viejísimo, pero de los buenos. Sigue vivo, pero tampoco es tan enseñable porque pues ya tiene, como ya saben, la bolita, pues ya no está perfecto. Acuérdense que yo ahorita estoy operada y esto hace que yo pueda utilizar un poquito menos, digamos que menos tipos de brasier, porque puedo utilizar lo que se llaman pezoneras o cubrepezón, que son estas bolitas de gel que ahorita se las pongo. Bueno, un strapless va a ser lo indicado para todo lo que tenga la parte de arriba compleja, tirantes asimétricos, sin tirantes, todo lo que tenga algo. Ahora, puedes utilizar solo uno si es cruzado, sí, es decir, si es una blusa o un vestido de un hombro, sí, y de hecho puedes cruzar el tirante hacia el otro lado o dejarlo con un tirante o strapless. Ahora, yo les voy a dar un tip muy bueno. Si tú tienes una blusa, por ejemplo, que sea de un hombro, un vestido de un hombro, puedes hacerte de un top del ejercicio de un hombro. Les voy a poner imágenes. Este top vas a ponértelo como si fuera tu brasier y la verdad es que no hay mucha diferencia. Trata de que sea un color neutro para que lo puedas combinar y muchas veces te va a casar porque están hechos a base de las blusas, o sea, usan el mismo patrón para hacer una blusa de un hombro que para hacer un top de un hombro. Ese es un tip que les voy a dar. Váyanse a una tienda de ropa de ejercicio donde haya varios cortes y cómprense siempre un top de ejercicio de un hombro, aunque no lo utilicen para el ejercicio, lo van a utilizar como ropa interior. En el siguiente lugar, si tú eres una de las personas donde te sientes cómoda con tu busto, lo tienes en su lugar, estás operada como yo o algo, puedes utilizar las pezoneras, que son esta especie de geles. Te lo pones y te va a tapar la parte del pezón. Ahora las puedes guardar en este tipo de bolsitas que se ve mucho más discreto
Y tienes que tener un solo cuidado, lo que no debes de hacer. Si la blusa es muy ligera, tiene una caída en particular, es decir, tiene tencel, es modal, es una textura muy suave, la realidad es que se va a transparentar, o si está muy pegada a tu blusa y no se ve bien, se ve fatal. Tienes que ser muy juiciosa y revisarte muy bien que no se transparenten estos geles, es decir, que no cause un abultamiento donde se ve la forma, porque se ve muy vulgar. Esto no lo debes de utilizar si el textil no te lo permite. Tienden a ser prendas con telas ligeramente más gruesas, tejidos más gruesos, para que no se transparente. Esto es súper importante. El que tengas el busto en su lugar no quiere decir que tengas que abusar de los geles. ¿Por qué? Porque se ve muy corriente, se ve muy vulgar cuando se nota. En vez de eso, tendrías que utilizar un strapless. Es decir, toda mujer, aunque esté operada, tiene que tener un strapless, porque hay blusas que no le permiten utilizar gel. Hablemos del bra de gel, el brasier, que es puro gel y que puedes acomodarlo de acuerdo. Son una especie de copas que las vas a poder acomodar de acuerdo al escote del vestido. ¿Se deben de utilizar? Sí, y lo común es que lo utilices normalmente cuando son vestidos de noche. ¿Por qué? Porque tienen escotes pronunciados en la espalda. ¿Por qué? Porque no se notan y pueden esconder los tirantes o la parte de atrás, es decir, no tienen una parte trasera muy identificable. Se pegan al cuerpo, es decir, son como unos geles, están hechas del mismo material que las pezoneras, solamente que cubren el busto entero, se pegan y hacen que no veas la parte trasera o el escote del brasier. Así, chicas, con esto van a poder crear un look muy elegante sin que haya absolutamente nada en la espalda, es decir, para vestidos con una espalda baja, vamos pensando, o blusas donde la espalda tiene a lo mejor un columpio y no quieres que se vea absolutamente nada, pero sí necesitas soporte y sí necesitas algún tipo de cobertura. Hay muchos vestidos, por ejemplo, de graduación, de fiestas, ahora que hay las proms en los Estados Unidos, absolutamente todos los eventos donde requieres ir formal o de largo, donde necesitas este tipo de prendas. Hablemos ahora de calzones, chicas. ¿Qué calzones necesitan las mujeres? Los calzones son también un mundo. ¿Qué te acomoda? Te acomoda el calzón que tapa toda la pompi, que tapa la mitad, que son de hilo. Esto depende de cada quien. A mí en lo personal me gusta a la mitad, y lo que yo siempre recomiendo es que tengan una variedad de tonos beige, es decir, desde el espectro claro y se vayan oscureciendo, y esto dependa de la prenda que están utilizando. Mientras más calzones en tonos beige tengas, menos errores vas a hacer. Es igual que el brasier. ¿Cuándo utilizar el negro? Cuando las prendas sean oscuras. ¿Cuándo utilizar los beige? Siempre, porque nunca se van a transparentar. Son lo indicado. Y vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a utilizar son calzones sin costuras nuevamente. Estos calzones hacen que las telas no tropiecen con la costura y caigan. Algo que no debes de utilizar es el corte tanga, es el corte hilo, cuando tenemos mucha textura o piel de naranja, porque ciertas telas marcan, como los satines, como las sedas, hay ciertas telas que nos van a marcar. Es mejor utilizar algo completo y que ligeramente se vea la costura a que se vea la piel de naranja. Esto es súper importante. También, si queremos evitar la piel de naranja, nos vamos a ir a la siguiente prenda. Pero bueno, aquí depende también qué es lo que tengan ustedes en casa. Yo les voy a decir qué es lo óptimo. Ustedes deben de tener una gran variedad de este tipo de calzoncillos y siempre deben de guardar uno para algún evento especial, es decir, para las prendas especiales, para que no estén rotos, deshilados, sucios, manchados. Ya saben, tienen que siempre tener algo un poquito nuevo.
¿Qué podemos hacer si no nos gusta utilizar calzones de hilo o tangas o no queremos que se nos vea la textura de la piel, piel de naranja, celulitis, lo que tú quieras y queremos comprimir? Bueno, vamos a utilizar una especie de fajas. Esta depende de la prenda. Yo tengo varias porque depende de la prenda que me voy a poner. No solamente podemos tener una, desgraciadamente. Bueno, puedes tener una prenda que sea tipo faja calzón, donde te va a comprimir, por ejemplo, el área del estómago y va a hacer que no se te vea absolutamente nada, ¿no? Aquí sí hay costuras. Quiere decir que si hay costuras es para prendas más gruesas y estamos tratando de modelar un poquito el cuerpo, que no se vean texturas. Después podemos encontrar este tipo de calzoncillos largos que parecen traje de baño de hombre, pero tú los ves chiquitos, pero lo que hacen es comprimir. Hacen que el área de la pompa no tenga ninguna costura y que todo caiga perfectamente. ¿Cuándo se utilizan este tipo de prendas? Cuando son telas ligeras, como satines, como sedas, vestidos de noche, vestidos que transparentan ligeramente. Aquí es cuando vamos a utilizar esta especie de fajas que son tipo calzoncillo largo. Ahora, ¿qué es el color que debes de utilizar? Vuelvo a lo mismo, beige. Oscuros no, a menos de que tu vestido sea medio transparente y tienda a ser negro. Si no, nos vamos a ir prácticamente en beige. Este tipo de prendas son súper útiles, las debe de tener cualquier mujer porque te ayudan a modelar, te ayudan a que las prendas caigan mejor, que las prendas no tengan tropezones con la ropa interior. La verdad es que existen otras, por ejemplo, que dan espacio a las pompis, ¿ok? Si eres una persona que no tiene tanta pompi o que siente que te aprietan las pompis y te las aplastan, existen estas versiones con el espacio para la pompi para que se vea mejor y no te aplaste. Ojo, hay otras que seguramente ya habrás conocido este truco es importante. Si eres una persona que no tiene pompis, hay otras fajas que tienen una ligera pompi, es decir, tiene unos colchoncitos aquí para acabar de dar la figura. Si nosotros ponemos aquí, ¿por qué no podemos poner en la parte de trasera? Y finalmente, chicas, la prenda que más he utilizado en mi vida, que más me ha ayudado a salir de paso, va a ser el fondo. ¿Por qué? Porque hay muchos errores que se cometen con los fondos o no traer fondo. Hace poco fui al gimnasio, llevaba un vestido beige y se me olvidó mi fondo. Se me olvidó que ese vestido, por el tipo de textil que era un tejido, caía y se veía absolutamente todo, se transparentaba, se ven las costuras. Y bueno, si yo traigo una pantaleta o unos calzones que tienen costuras y yo me pongo un fondo en la parte de arriba, se desaparecen las costuras. Ahora, los fondos no deben de sobrepasar en textil al vestido, es decir, no puede tener más tela mi fondo que mi vestido sea súper pegado, por ejemplo, o muy pegado, y que mi fondo sea muy amplio. No, el fondo tiene que ir un poquito acuerpadito. ¿Y en qué color creen que es? Pónganmelo aquí abajo. Si aprendimos la lección de lo que debemos de tener siempre, es beige. Entiendo que las prendas beige no sean ni las más sexys, ni las más bonitas, ni lo que más emoción te va a dar comprar, pero sí es lo que vas a utilizar más. La prenda del encaje y eso, pues lo puedes guardar para otros momentos. Pero si estás hablando de ropa interior de batalla, necesitas tener fondos beige y uno negro. El negro lo tengo por ahí perdido porque no lo utilizo. El que siempre utilizo es el beige. Y tener uno corto y otro más largo. ¿Por qué? Porque el corto te va a servir para muchas prendas que son más cortas, vestidos más cortos. Si me estás viendo y eres jovencita, seguro tienes el mini vestido, pues necesitas un fondo. Hay muchas prendas que necesitan fondo, les voy a decir por qué. Porque transparentan contra el sol, es decir, son una pantalla. Y ojo que el fondo no se vea. Si la textura es muy delgada, tienen que valorar si van a meter un tipo de calzoncillo o si van a meter el fondo,
pero lo deben de tener en su armario. Estas son las 10 prendas que toda mujer debe de tener en su armario, ropa interior, para que funcionen con cualquier tipo de vestido de noche, ya sea rentado, comprado, si sea de la amiga, lo que ustedes necesiten, siempre lo van a tener a la mano. Y lo último que les iba a decir, si ustedes no tienen el escote indicado, pueden utilizar este tipo de, digamos, instrumentos que son para agarrar los dos tirantes en la parte trasera a la altura que ustedes quieran. Es decir, van a poder modificar la altura y un poquito hacia dónde dirigen el tirante. Si no lo tienen, lo pueden hacer también con un ganchillo de papelería, y es un truco que utilicé yo hace poco porque se me perdió este plastiquito y utilicé simplemente un clip. Este clip lo abrí y lo acomodé. Este clip me lo puse atrás, lo acomodé y la verdad es que me sacó del apuro. Siempre traigo yo un clip en mi bolso y bueno, este clip es saca apuros o puede sacarle el apuro a alguien. Y bueno, chicas, estos básicos de armario los deben de tener toda la vida. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Muchísimas gracias por suscribirse. Y obviamente si tienen alguna pregunta, déjenmelo aquí o alguna prenda que añadir. Las quiero mucho, cuídense y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.